A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo narices le hablamos a los ordenadores? La historia de la programación es de verdad fascinante. Es un viaje, un camino que va desde instrucciones súper detalladas hasta ideas mucho más sencillas y potentes. Pensemos en ello como si fuera una escalera, y en este análisis, pues eso, vamos a subir cada peldaño. Fijaos en esta cita, que es que lo clava. Programar en código máquina es como comer con un palillo. Es una imagen buenísima, ¿que sí? Te viene a la cabeza ese trabajo, súper minucioso, lento, que te saca de quicio. Pues bueno, así, exactamente así, es como empezó todo esto. Venga, pues vamos al lío. Vamos a meternos en esa era de programar con un palillo. Y es que el problema de base, el quid de la cuestión, era, y bueno, en el fondo sigue siendo, que los ordenadores solo entienden una cosa: números. Un lenguaje que para un ser humano es que es prácticamente indescifrable. Y aquí vemos el primer pequeñísimo pasito para empezar a subir esa escalera, el lenguaje ensamblador. Fijaos, en vez de un número súper críptico como 46H, de repente los programadores podían escribir algo como movbhl. Que vale, sigue sin ser la cosa más clara del mundo, pero esa palabrita move, que viene de mover, ya te da una pista. Fue como la primera ayudita para la memoria, el primer puente entre el lenguaje de la máquina y el nuestro. Pero claro, el ensamblador no era la panacea, ni de lejos. El tema es que seguía siendo un proceso de verdad súper tedioso. Los programadores tenían que montar el código a mano, pieza a pieza. Y encima, no era portable. ¿Qué significa eso? Pues que el código que te habías currado para un chip de Intel no valía para nada en un Motorola. Cero. Y por si fuera poco, te obligaba a pensar en cada mínimo detalle del microprocesador. Era un auténtico quebradero de cabeza. Hacía falta algo mejor, sí o sí. Y aquí es donde llega la gran idea. El verdadero salto revolucionario. Los lenguajes de alto nivel. El objetivo era, por fin, crear un puente de verdad, uno bien sólido, entre cómo pensamos los humanos y lo que entienden las máquinas. Vale, ¿y qué es exactamente un lenguaje de alto nivel? Pues dicho de forma sencilla, es un lenguaje de programación que se parece mucho más a cómo hablamos las personas. Te permite dar instrucciones de una forma más abstracta, sin tener que sudar la gota gorda pensando en los detalles de un ordenador concreto. Hay dos palabras clave que lo resumen todo: abstracción y portabilidad. Esta cita lo explica de maravilla, porque captura el sueño, la gran ambición que había detrás de todo esto. Imaginemos por un momento poder sentarnos delante del ordenador y teclear sin más. Calcula todos los beneficios y pérdidas de este año. ¡Boom! Ese era el objetivo final. Dar órdenes grandes, potentes, en lugar de miles y miles de pasitos diminutos y súper específicos. Pero a ver, ¿cómo funciona esta magia? ¿Cómo pasamos de un texto que entendemos nosotros a algo que una máquina pueda ejecutar? Bueno, pues el secreto tiene un nombre: compilador. Pensemos en él como un traductor superinteligente. El proceso es bastante lógico. Primero, escribes tu código en un archivo de texto normal y corriente. Luego, le pasas ese archivo al compilador. Este lo lee, lo traduce al idioma de la máquina y ¡zas!, crea un nuevo archivo, el ejecutable. Y ese es el que el ordenador ya entiende y puede lanzar. Para entender de verdad cómo funcionan casi todos los lenguajes que usamos hoy, lo mejor es mirar a uno de sus ancestros, a una especie de arquetipo llamado Algol. Si desmontamos sus piezas, vamos a ver que son los bloques de construcción, los ladrillos universales con los que se construye casi todo el código. Y aquí tenemos uno de esos ladrillos fundamentales, el bucle. Pensemos en esto. ¿Y si tenemos que repetir la misma tarea 1.000.000 de veces? ¿Lo escribimos 1.000.000 de veces? Ni de broma. Con una simple instrucción como for, le decimos al programa: oye, haz esto X veces. Y ya está. Es una de las ideas más potentes y la base de la eficiencia en programación. Y aquí va la otra pieza clave: el condicional. Es básicamente darle al programa la capacidad de tomar decisiones, el famoso if/else, o sea, el si pasa esto, haz esto, si no, haz esto otro. Es lo que permite que los programas no sean tontos, que puedan reaccionar y adaptarse a lo que está pasando. El número es negativo, haz una cosa; es positivo, haz otra. Así de simple y así de potente. Claro, una vez que los programadores tuvieron estas herramientas básicas en su caja, los bucles, los condicionales, se desató una auténtica explosión de creatividad. Empezaron a surgir un montón de lenguajes nuevos, y cada uno estaba pensado como una herramienta especializada para resolver un tipo de problema muy concreto. Y la evolución fue rapidísima, un no parar. En los años 50, ¡boom!, aparece Fortran. Muy poco después, en el 59, llega COBOL. Luego BASIC en el 64 y el importantísimo C en el 73. Fijaos, en apenas 20 años se pusieron los cimientos de casi toda la programación moderna. Y lo más interesante es que cada uno de estos lenguajes nacía con un propósito muy claro:
Y aquí se ve perfectamente lo distintos que eran esos propósitos. Por un lado teníamos Fortran, que su nombre ya lo dice todo, Formula Translation, o sea, traducción de fórmulas. Era el lenguaje de los científicos, de los ingenieros, perfecto para hacer cálculos complejos. Y por el otro lado, casi como la noche y el día, estaba COBOL, el Common Business Oriented Language, hecho a medida para el mundo de la empresa, para las finanzas, para gestionar datos. Vamos, dos mundos totalmente distintos cada uno con su herramienta. Y la cosa no paró ahí. La siguiente ola nos trajo dos filosofías casi opuestas. Por un lado, BASIC, que como su nombre indica estaba pensado para ser fácil, para que los estudiantes y la gente que empezaba pudiese cacharrear y aprender. Y en la otra esquina del ring teníamos a C, un lenguaje súper conciso, súper potente, el lenguaje con el que se construían las tripas de los ordenadores, los sistemas operativos como Unix. Era la accesibilidad contra la potencia pura y dura. Y claro, todo este viaje nos lleva a una reflexión final. Porque esta escalada, esta subida por la escalera de la abstracción, parece que no tiene fin. Y nos enseña algo muy importante, que programar no es solo algo técnico, también tiene mucho de arte. Esta frase lo resume genial. La programación incita a destellos de creatividad y perspicacia. Y esa es la parte artística. Y es que es verdad. No se trata solo de picar código y seguir unas reglas. Se trata de tener esa chispa, de encontrar soluciones elegantes, ingeniosas, a problemas que a veces son muy complejos. Así que, si tuviéramos que resumir toda la historia de la programación en una sola idea, sería esta. Es una subida constante por la escalera de la abstracción. Cada nuevo lenguaje que se inventa es un peldaño más arriba. Un peldaño que esconde la complejidad que hay debajo para darnos más y más poder. Y esto, claro, nos deja con una pregunta abierta, una pregunta que es fascinante. Si seguimos subiendo más y más alto por esa escalera, si cada vez escondemos más y más la complejidad, ¿cuál será el gran problema que vendrá a resolver el próximo lenguaje de programación? Ahí queda eso.